En Noticias Colombia conversamos con el señor expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier, puesto que este 21 de octubre se cumplen 20 años de una fecha que sin duda marcó la historia judicial y política de este país, pero sobre todo marcó la vida personal de don Rafael Ángel, que fue su detención por el caso Caja Fischel, y que adicionalmente a inicios de este mes también se cumplieron 15 años de la sentencia por ese caso, y nos ha recibido amablemente en su casa en Curridabat para poder conversar 2 décadas después de todos estos acontecimientos. Don Rafael Ángel, bienvenido a Colombia, muchas gracias. No, hombre, con todo gusto. Pero fíjese que yo diría que no solo marcó la historia de Costa Rica, sino del mundo democrático, porque yo fui el primer ex jefe de Estado que mandan a una prisión común sin un juicio, sin una sentencia que lo condene y sin siquiera una acusación. Resulta que tuvieron que pasar 3 años después para que hicieran una acusación como para justificar el que me tuvieron 5 meses en prisión sin siquiera una acusación. Don Rafael Ángel, ¿qué recuerda de ese día? Usted fue citado a declarar, allá había cargos en su contra por la supuesta recepción de estas comisiones ilegales por el caso Caja Bueno, Fischel. es decir, no se había determinado si eran ilegales o no lo eran. Para mí no lo eran. O sea, si yo hubiera recibido a ley un dinero como presidente de la República, pues por supuesto que es algo ilegal y algo, un acto clarísimo de corrupción. Pero yo recibí un dinero, que nunca lo he negado, por honorarios profesionales, por trabajos efectuados 9 años después de haber dejado la presidencia. 9 años, teniendo yo un bufete profesional que usted debe haber conocido y que el pueblo recuerda. Estábamos ahí en un edificio en la Avenida 10, trabajando como abogado. Es decir, y ahora vamos a hablar exactamente del caso y lo que luego las sentencias han dicho, que eso es muy importante para dejar claras las situaciones. Entonces, ese dinero yo lo deposité a la orden de los tribunales y si consideran que no era legal, aquí está. Pero además pagué impuestos por ese dinero. Y bueno, la sentencia se deja el dinero, me lo quitan, se dejan los impuestos, el Estado que yo ya había pagado, o sea, doble pago, y, y no me devolvieron ni siquiera los impuestos que yo había pagado. Y que de hecho hubo recientemente una resolución con respecto a eso, Bueno, ¿verdad? eso va a ser nulo. Resulta que nunca me notificaron nada y ya demostramos que hubo errores gravísimos y eso va a ser nulo, es otra parte, porque todavía querían que pagara costas. O sea, no solo se dejan los impuestos que ya pagué, se dejan el principal, sino que querían cobrar costas. Don Rafael Ángel, unos días antes de su detención se dio la detención del expresidente Miguel Ángel Rodríguez. ¿Usted se imaginó, pasó por su cabeza que cuando usted fue a declarar iba a correr la misma suerte? Podía hacerlo, lo que pasa es que a Miguel lo mandaron a la casa. Al inicio, sí. A Miguel lo mandaron a la casa, entonces yo decía, bueno, es decir, lo peor que me puede pasar es que me manden a la casa, que no pueda salir con algunas medidas cautelares para poder defenderme. No me imaginaba, sinceramente, que me iban a mandar a prisión común y ser el primero en el mundo democrático que mandan a prisión común en esas condiciones. Entonces, sí fue muy duro, pero mire, tuve muchas dichas. Primero que nada, soy un hombre muy creyente y sumamente devoto de la Virgen, y eso me ayudó un mundo. Luego tuve un respaldo total, absoluto de mi esposa, de la familia, de mis hijos, de mi hermana, y eso también me dio mucha fortaleza. Y luego los amigos de verdad, porque ahí uno sabe quiénes son los amigos de verdad. Cuando usted está arriba, pues hay muchísima gente, se le acerca y tal, pero cuando usted está abajo y con problemas serios, ahí es donde usted sabe quiénes son sus verdaderos amigos. Y bueno, tuvimos muchos verdaderos amigos que rogaban por nosotros y que nos daban fortaleza. En esa estancia en prisión preventiva, alrededor de 5 meses, me decía usted,
¿Cómo lo marcó esto? ¿Qué cosas cambiaron en usted? Una persona, desde luego, habituada a moverse en círculos políticos tan altos, haber ocupado el máximo cargo que puede tener un ciudadano en el país y verse en esa situación. Bueno, fue muy duro, pero como le digo, gracias a Dios que me fortaleció. Es decir, yo siempre he sido muy creyente. Todavía eso me acercó más al Señor. Y eso me dio la fuerza suficiente para poder soportarlo, ¿verdad? Y el apoyo de la familia, que fue esencial. Y bueno, a la semana de estar en prisión llega don Miguel Ángel. Y fuimos compañeros durante 4 meses y medio, porque él salió una semana antes y yo salí después. Es algo impensado, don Rafael Ángel, esa situación que vivió el país, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Y más con los resultados de esas otras sentencias que vamos a comentar ahora. Don Rafael Ángel, hay una fecha que también se cumple, que son los 15 años de la sentencia. Esto fue a inicios de octubre, el 5 de octubre de 2009. La primera sentencia. Exactamente, del juicio, digamos, por el caso Caja Fischel. Esa sentencia que fue una barbaridad. Usted me recordaba ahora cuando me preguntó que la jueza decía, es que el señor Calderón no demostró qué hizo. Y yo decía, pero por Dios, y lo primero que le enseñan a uno en penal, en la Facultad de Derecho, es que en derecho penal tiene que demostrarle a usted que usted ha cometido el delito, no la persona demostrar que no lo ha hecho. Algo impresionante. Mire, esa sentencia, que fue una vergüenza a mi juicio, para el país, inventó que había un 2% de sobreprecio. Por fortuna, al llegar a la sala tercera, la sala que ratificó una parte, pero otra la mandó a juicio de nuevo. Y entonces vino toda la acción civil resarcitoria que se ve en materia penal. Y esto es lo que a mí me ha dado una tranquilidad inmensa. Vea, la sentencia penal número 182 del 2015 del Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, ratificada también en forma unánime por el máximo tribunal de apelaciones penales que tiene el país ahora, porque en el 2009 no lo teníamos, ahora sí, y ya desde el 2016, que fue la ratificación, nos permite decir que 6 jueces superiores penales, después de haber revisado todo lo relativo al caso Caja Fischel, al proyecto Finlandia, determinaron: no hubo daño alguno al Seguro Social, no hubo sobreprecio en el proyecto Finlandia, y los equipos médicos fueron de la más alta calidad mundial, lo que ha permitido que la Caja los haya usado por años y hayan dado fruto a los costarricenses. Entonces, yo participo como abogado 9 años después de haber dejado el gobierno en un proyecto en el cual se demuestra que no hubo sobreprecio, que no hubo daño alguno a la Caja del Seguro Social y que los equipos médicos fueron de la más alta calidad mundial. Porque cómo se mintió, ¿verdad? También al inicio, en el escándalo, que había comprado la Caja artículos que no servían, lo cual era totalmente falso. Además, el Estado costarricense los adquirió a 10 años plazo sin intereses por ayuda del gobierno finlandés. Entonces, esto a mí me deja sumamente tranquilo, ¿verdad? Porque demuestra que no hubo daño alguno, que no hubo sobreprecio, y que entonces, ¿por qué se condena, si no es por política, a un abogado que participó en este proyecto? Yo recuerdo, don Rafael Ángel, que la Fiscalía lo que argumentaba en aquella época, cuando se desató el escándalo y luego vino la acusación, era que supuestamente usted había formado parte de un plan delictivo, así lo decía la Fiscalía, para presionar que este crédito saliera y que usted había estado en contubernio con empresarios y otros funcionarios públicos de manera que se aprobara y beneficiarse todos económicamente. Y no sé cómo lidió usted con esa circunstancia. Yo he estado de acuerdo con los empresarios, por supuesto, de llevar adelante este proceso,
se aprobó prácticamente unánime en la Asamblea Legislativa. O sea, era un proyecto donde la Caja iba a poder adquirir equipos médicos, como luego se demostró, de la más alta calidad mundial, subvencionados por el gobierno de Finlandia. ¿Y por qué hace eso el gobierno de Finlandia? Porque el mundo desarrollado, que quiere promover, tiene dos motivos. Uno, promover la industria de su país, tienen todo el derecho a hacerlo, y otro, a la vez, ayudar a países de menor grado de desarrollo. Entonces, la ayuda que daba Finlandia era que los equipos se adquirían sin sobreprecio y sin intereses por 10 años. Es comprar sin intereses por 10 años equipos de la más alta calidad mundial. Usted sabe que en Finlandia hubo un juicio también. ¿Es cierto? Sí, en Finlandia hubo un juicio que se determinó también que no hubo, es decir, nada incorrecto. Lo que hubo de incorrecto aquí era que el señor presidente ejecutivo de Corporación Fischl le diera dinero a funcionarios públicos. Esa fue la parte de delito. Pero ahí no estaba incluido Calderón, entonces no era importante, había que inventar lo del peculado, que además es un delito de funcionario público, y me lo ponen a mí como si yo fuera funcionario público cuando tenía 9 años de haber dejado de serlo. A diferencia del caso de don Miguel Ángel Rodríguez, don Rafael Ángel, en sala tercera, en el caso del expresidente Rodríguez, se absuelve del caso Isi Alcatel. En el caso suyo, la sala tercera ratificó esta condena por peculado, bueno, los 3 años. Y ahora para mí, esta nueva sentencia se trae abajo eso. Se trae abajo eso porque aquí no hubo sobreprecio. Y son 6 jueces superiores penales en forma unánime que lo han ratificado. Y mi pregunta iba más en la línea personal, digamos, ¿cómo asimiló usted esas circunstancias? O sea, el hecho de que apareciera en los registros esa condena. Bueno, con mucho dolor, por supuesto, pero esta nueva sentencia me da una gran tranquilidad. ¿Y se pueden dar pasos en alguna dirección legalmente, don Rafael Ángel? Bueno, eso es lo que estamos precisamente estudiando. Cuando hacemos referencia a sucesos ocurridos hace 20 y 15 años, las opiniones eran muy divididas, don Rafael Ángel. Ajá. Había personas que creían en lo que usted decía y había otras personas que cambiaron radicalmente la opinión que tenían sobre usted al considerarlo incluso responsable de todo lo que había pasado. ¿Cómo fue esa situación en el índole personal? Bueno, fue muy duro. Por ejemplo, mire, yo salgo del gobierno con un 70% de opiniones favorables, un 20% desfavorables. Cuando esto pasó, se invirtieron los papeles. Pasamos de 20 favorables a 70 desfavorables. Pero el tiempo va dando la razón. Ya la última encuesta donde se midieron los expresidentes, ya salí yo con 54% de opiniones favorables, lo cual me da mucha tranquilidad también de que la gente ha ido comprendiendo pues las injusticias que se cometieron. Y también la gente, a mí en lo personal, lo mismo que a don Miguel, nos han reconocido que en todo momento dimos la cara y enfrentamos la situación. El hecho de que usted incursionara en política después de todo esto que pasó con el Partido Republicano, incluso recuerdo que tuvo en algún momento la intención de reelegirse, ¿considera usted que fue acertado? ¿Cómo lo analiza ahora? Bueno, es que no tengo ningún impedimento como ciudadano costarricense para participar, para poder dar mis opiniones políticas, para votar, para tener todos mis derechos ciudadanos. El caso Caja Fischl es algo que está presente en su entorno o el tiempo ha hecho ya el efecto de irlo dejando de lado, don Rafael Ángel. El tiempo ayuda mucho, ¿verdad? Pero sobre todo estas sentencias que le he dicho y que le he dado el número de las sentencias, esto es lo que nos da más tranquilidad, porque yo no podía estar tranquilo si mi actuación le hubiera causado algún daño a la caja. Y esto se demostró claramente, Arley, que no hubo daño alguno al Seguro Social. Y eso para mí es importantísimo, habiendo creado mi padre la institución. Si usted puede volver
20 años atrás o un poquito más, ¿hay algo de lo que se arrepiente de todo lo que sucedió? Bueno, obviamente no hubiera aceptado la asesoría, por supuesto. Si usted me pone 22 años atrás, no hubiera aceptado la asesoría de ninguna manera, ¿verdad? Es decir, tal vez mi error fue haberme vinculado con algo que tenía relación con el sector público, cuando realmente yo tenía una clientela privada extraordinaria, ¿verdad? Es decir, no había necesidad, pero era un proyecto tan bueno de darle a la institución, le repito, los equipos médicos estos han salvado muchísimas vidas durante muchos años. Usted puede ir a la caja a investigar y hablar con los médicos, que bueno, todos los que pasaron por el 95% de los médicos que pasaron por el juicio declararon que los equipos eran maravillosos, ¿verdad? Pues don Rafael Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en su casa en Curridabat. Sabemos que no son historias agradables, sin duda alguna, de recordar para el caso suyo, pero como le decía yo al inicio de la conversación, es un hecho histórico lo que sucedió y por eso 2 décadas después queríamos hacer un balance con usted de cómo se encuentra. Con todo gusto y además, sobre todo, le digo, la oportunidad de hablar mucho de estas sentencias que son los que me han dado una gran tranquilidad. Muy amable. Mucho gusto. Es el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier, aquí en Noticias Colombia, hablando 20 años después del suceso que desató el caso conocido como Caja Fischel. Continuamos con más aquí en Colombia.